12 del mediodía, bienvenidos a Economía al Día de Negocios Dito. 11 billones de pesos sería lo que buscaría recaudar el gobierno con la emergencia económica, esto según el decreto publicado por el Ministerio de Hacienda hace pocos minutos. 12,94% fue el incremento de la unidad de pago por capitación que se negoció para el 2026. Sin embargo, gremios como ASEMI llamaron la atención sobre aspectos que no se tuvieron en cuenta al calcular este indicador, y de eso hablaremos en unos instantes. Y finalmente, 11 millones de pesos sería lo que dejarían de recibir los congresistas por cuenta de la prima especial de servicios que estaría pensando en eliminar el gobierno nacional. En minutos analizaremos los impactos que tendría esta medida en cuestión. Sean todos bienvenidos. Arrancamos esta emisión analizando la declaratoria de emergencia económica del gobierno nacional. Hace algunos minutos el Ministerio de Hacienda compartió el decreto por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para el 2026 y donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y se definen los gastos. Recordemos que el presupuesto general de la Nación sigue fijo en 546,9 billones de pesos, pese a la desfinanciación de los 16,3 billones por la caída de la ley de financiamiento. Parte de dicho hueco se cubriría con el recaudo estimado de 11 billones que fija el decreto como valor adicional a partir de la declaratoria de emergencia económica. Otro factor que hay que tener en cuenta es que se han anunciado recortes hasta el momento por 14,3 billones de pesos que vendrían más adelante para subsanar esos huecos del decreto de presupuesto general de la Nación. Y como lo mencionábamos esta mañana, ya hay un acuerdo sobre el incremento que tendría la unidad de pago por capitación para el 2026. El aumento global sería de 12,94%. Esa cifra estaría alejada del 15,6% que solicitaba la ANDI, así como del 17,33% que pedía ASEMI. Ese incremento de 12,94% habría surgido teniendo en cuenta el estudio técnico realizado por el Ministerio de Salud con la participación de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. Por regímenes, el contributivo tuvo un crecimiento del 9%, mientras que el subsidiado aumentaría a 16,5%. Al respecto se pronunció la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Ana María Vesga, y esto fue lo que dijo sobre este punto en particular. En el caso del régimen subsidiado se cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y seguramente será un alivio para más de la mitad de la población en ese régimen que permitirá empezar la estabilización de los servicios. En el caso del régimen contributivo, no obstante, el aumento está muy lejos de lo que se esperaría, más sobre el hecho de que en ese régimen contributivo se concentra la mayor cantidad o proporción del gasto en salud. Se había hablado de la necesidad de incrementar cerca del 17%. Este aumento del 9% es en realidad un aumento real del 4,5% sobre la base de la inflación para el año 2025. La presidenta de ASEMI también llamó la atención sobre el aumento del salario mínimo, que no se habría visto reflejado entre los factores analizados para el incremento de la UPC. Estos cálculos que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno Nacional. Cuando más del 40% del gasto en salud del sistema está expresado en nóminas y buena parte de esa población trabajadora tiene el salario mínimo o está cerca al salario mínimo, pues desde luego ese incremento afecta y va a afectar de manera material el gasto en salud durante el año 2025. Con esto tenemos la visión de los gremios, pero ahora hay que ver el punto de vista del gobierno. Al respecto habló el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. Veamos cuál fue su pronunciamiento acerca del incremento de la unidad de pago por capitación. Este año con una condición especial, y es que se incrementa mayoritariamente la UPC del régimen subsidiado de los más pobres y vulnerables en un 16,49%, y la UPC del régimen contributivo se incrementa en un 9,03%. Esto es mucho más, obviamente, que la inflación causada a la fecha. Todo esto representa alrededor de 11,6 billones de pesos adicionales para la atención en salud. Hoy terminamos el 2025 con una ejecución de la UPC de 89,8 billones de pesos.
con estos 11.6 billones de pesos adicionales por estos incrementos, pues el próximo año se entregarán a las EPS 101 billones.3, recursos sustanciales, es decir, el 12.94% adicional, el 12.94% crecerán los recursos de la UPC de manera global para ambos regímenes. Con las posturas del gobierno y de los gremios en mente, nos conectamos a esta hora con el exministro de Salud y director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán. Doctor Galán, un gusto que nos acompañe aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Muy buenas tardes, Sebastián. Mucho gusto de estar con ustedes esta tarde. Gracias, doctor Galán. Quiero entrar en materia analizando esas cifras que escuchábamos del viceministro de Protección Social. Con este aumento de la UPC, los hospitales tendrían y el sector salud tendría 11,6 billones adicionales para el año entrante, pero quisiera preguntarle, ¿eso sería suficiente dado el estado actual del sector de salud en Colombia? Pues lo primero que hay que decir sobre eso es, hay que reconocer un esfuerzo por parte del gobierno nacional en incrementar la unidad de pago por capitación, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. Sin embargo, ese incremento sigue siendo insuficiente, desafortunadamente. Como bien se ha dicho, por una parte, ese incremento no tiene en consideración muy posiblemente el impacto del incremento en el salario mínimo. Yo creo que se repite algo que ya hemos visto y hemos venido señalando desde tiempo atrás, desde hace un par de años. El presupuesto del sistema de salud sigue siendo insuficiente y no hay un reconocimiento a la realidad de un costo mayor a los ingresos que el sistema de salud está incurriendo. Y con este incremento no se está cubriendo esos costos de manera suficiente. Es una mejoría, digamos, son unas cifras que no son pequeñas, pero las necesidades del sistema de salud siguen siendo mayores. Es que claramente necesitan una atención oportuna y que no han tenido en cuenta también, o que no se ha visto reflejado todavía, el incremento del salario mínimo, como lo comentaba la presidenta de ASEMI, teniendo en cuenta que se trata de un aumento de 23,7%. Al sector salud, ¿cómo lo podría afectar y cómo podría impactar en este eventual incremento de la UPC? Pues las estimaciones iniciales sobre el impacto en el sistema de salud de ese incremento en el salario mínimo se encuentran en el orden de 4 a 5 billones de pesos. Eso es una cifra pues que digamos, corroborarse, pero que la aproximación es muy real, pues estaría prácticamente, digamos, tomando más del 45% del incremento de recursos que la unidad de pago por capitación estaría aportando. Entonces, pues el desfase continúa porque, como también se ha dicho públicamente, las estimaciones y los cálculos que habían hecho agremiaciones pues oscilaban entre un 15 y un 17% la necesidad de incremento en la unidad de pago por capitación. Luego ahí hay un desfase con respecto a lo que el gobierno incrementó. Con un agravante, yo creo que es importante señalarlo y que la opinión pública lo conozca. Digamos, ha habido una negación por parte del gobierno nacional a utilizar y a digamos, recorrer el camino de la metodología que está establecida actuarial para el cálculo de la unidad de pago por capitación desde hace varios años. Ahorita se le ha dado en el último tiempo por parte del gobierno nacional unas funciones y unas competencias a la ADRES que no estaba organizada ni destinada, ni dentro de sus funciones tenía la de hacer cálculos de unidad de pago por capitación o
digamos, está involucrada en la metodología de cálculo de la unidad de pago por capitación. Eso es una competencia del Ministerio de Salud en su dirección de beneficios y tarifas. Y desafortunadamente lo que también ha ocurrido es que a lo largo de los últimos años esa unidad, esa dirección de beneficios y tarifas ha sido desmantelada técnicamente y no es la misma que había hace 4 años con la fortaleza técnica que tenía entonces. Entonces, eso es lo que está detrás y es importante que la opinión pública lo conozca porque pues es desafortunado. Entonces ahí hay unos cálculos que realmente no se sabe de dónde salen y que llevan a este incremento, pero este incremento sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema de salud. Tan insuficiente que está muy por debajo de esas proyecciones que hacían la ANDI y ASEMI de 15,6% y de 17,3%, y según el gobierno, específicamente el Ministerio de Salud decía que por cada 100 pesos que se le daba al sector salud se gastaban entre 85 y 97 pesos, según esos últimos cálculos que nos mostraban desde el Ministerio hace poco menos de un mes. Entonces ahí es donde uno se pregunta, como usted lo mencionaba, doctor Galán, de dónde salen esos cálculos y de dónde sale esa información del gobierno que dice que no hay una siniestralidad dentro del sector salud, puntualmente con la UPC, pero entonces viendo ese desfase entre los cálculos y que muestra un incremento mucho menor del esperado, ese hueco fiscal del sector salud, ¿qué tanto se podría agrandar el año entrante? Ahorita estamos hablando de alrededor de unos, usted me corrige si me equivoco, entre 20 y 40 billones de pesos que tiene de hueco fiscal del sector salud. ¿Qué tan grave podría ser la situación para el 2026, por ejemplo? Pues, digamos, el gobierno desconoce y no entendemos por qué razón los mismos catálogos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud, que son la fuente oficial de los balances financieros de las EPS que se reportan trimestralmente. Desafortunadamente, esos balances financieros no han tenido, esos catálogos financieros no han tenido la información de la nueva EPS desde hace prácticamente más de 2 años, desde septiembre del 2023, cuando fue cuando fue el último reporte antes de su intervención por parte del gobierno nacional. Aún así, sin la información de la nueva EPS, que podría empeorar lo que le voy a mencionar, los balances financieros de las demás EPS muestran una siniestralidad, o sea, una relación entre el costo médico y el costo médico con relación al ingreso, que es la unidad de pago por capitación y el presupuesto máximo, una relación de más del 100%, que oscila, dependiendo de las EPS, entre un 104 y un 110%. O sea, por cada 100 pesos que reciben, se están gastando entre 104 y 110 en las atenciones y en la prestación de servicios de salud. Eso no ha sido reconocido por el gobierno nacional. Utiliza unas cifras distintas que dan un cálculo que usted mencionó de 80 y tanto por ciento, 90% de siniestralidad, que eso es técnicamente como se llama, y pues realmente ahí hay una discusión que a eso me refiero, o me refería antes sobre el desconocimiento de la metodología que está establecida desde el punto de vista de normatividad para revisar, analizar y definir la unidad de pago por capitación. Entonces ahí es donde radica el problema de fondo, porque entonces no se reconocen unas cifras que realmente son los resultados que está dando el sistema, y entonces para el año entrante uno se preocupa y el sistema de salud está muy inquieto de si esa siniestralidad se va a continuar incrementando por las necesidades de prestación de servicios de la población y no va a haber una fuente adecuada de recursos para satisfacer esa demanda.
Una siniestralidad de entre 104 y 110%, como usted menciona, y un panorama muy retador para el sector salud que seguramente estaremos analizando con detalle. Augusto Galán, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, gracias por acompañarnos aquí en Economía al Día de Negocios, Dito. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Un buen día. Y un buen feliz día para año. usted también. Y feliz año para usted también, Muchas doctor gracias. Galán. Y seguimos hablando del gobierno nacional, que en su afán por recortar el gasto después de que fracasara su tercera reforma tributaria, tiene listo un decreto para eliminar una prima de los congresistas que supera los 11 millones de pesos. En total sería un ahorro que supera los 4.400 millones de pesos cuando se habla de todos los congresistas en conjunto a los que se les retiraría esta prima, que hay que decirlo se fijó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, según explicó el ministro de Hacienda Germán Ávila. La explicación de esta prima se formalizará mediante un decreto que hará parte de la estrategia de austeridad y reducción del gasto impulsada por el Ejecutivo. A esta hora hablaremos del tema con la representante de la Cámara por la Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez. Representante, un gusto tenerla aquí en Economía del Día de Negocios, Dito. Sebastián, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Hoy de fin de año. Gracias, representante. Quisiera preguntarle cómo han tomado en el legislativo esta medida del gobierno de retirar la prima especial de servicios. ¿Qué reacciones han generado? Bueno, yo creo que es positivo para la ciudadanía. Y fíjense, hay que explicar algo que es muy importante. Esa prima que establece el Ejecutivo quitar, pues el Ejecutivo también la creó en el 2013. Se hizo a través de un decreto presidencial. En ese momento el presidente era Juan Manuel Santos y estableció esta prima adicional, una prima para viáticos, prima de seguridad, un poco como gastos de representación en materia de seguridad, que hoy, que inició con cerca de 8 millones de pesos y ha ido incrementándose con el IPC y hoy es cerca de 15 millones de pesos. Me parece que es una forma de generar equidad y austeridad. Y las cosas se hacen en derecho como se deshacen y se hacen, mejor dicho, se deshacen como se hacen. Es decir, se hizo a través de un decreto, no necesita reforma constitucional. Simplemente a través de un decreto se hizo, a través de un decreto se quita. Y eso es lo que va a pasar próximamente, porque establece una medida de austeridad. Todos en el Congreso, cuando se aprobó el presupuesto, es que no se ha generado una medida de austeridad. Yo creo que lo que ha venido mostrando el gobierno es que sí, efectivamente, va a tomar medidas de austeridad en materia de publicidad, en materia de eventos públicos, y en este caso, pues la prima de los congresistas que se hizo por un decreto y se quitará a través de un decreto. ¿Esto qué genera? Pues reducir las brechas. Muchas personas además se han quejado del salario de los congresistas y dentro del Congreso no se va a poder disminuir. Siempre llega en último debate y no pasa nada. Entonces, el Congreso, así como ha pasado en otras materias, en materia de salud, por ejemplo, que ha sido imposible pasar una reforma a la salud, pues la Corte Constitucional sacó la ley estatutaria, estableció la estatutaria de salud. Entonces, dado que la Corte le exigió al Congreso que tenía que sacar la estatutaria, el Congreso legisló, de tal suerte que aquí lo único que va a haber es una medida de austeridad necesaria, justa, pero además se hizo por un decreto y se quita por un decreto presidencial. Aquí el mensaje hacia la ciudadanía es: todos nos tenemos que aprender, y en este caso el Congreso también lo tiene que hacer. Es justo que se le disminuya el salario a todos los congresistas, es justo que podamos mostrar que también nosotros estamos participando con la disminución del gasto público y además que podamos tener una disminución de brechas frente a los salarios que se manejan en el gobierno, en todo el Estado, ¿no? Efectivamente, representante, una medida clave en este momento donde se requiere austeridad, y hacia allá quiero ir. Digamos, alrededor de 300 congresistas, si no me equivoco, tenemos actualmente entre senadores y representantes. Entonces, eliminando esa prima de 15 millones que tienen todos en este momento, el total daría unos 4.400 millones.
de recorte en el gasto que irían unidos a unos recortes que ya se han anunciado desde el gobierno que totalizarían alrededor de 14,3 billones de pesos. Entonces, con esta cifra serían alrededor de 14,5, si no me falla el cálculo, pero entonces ahí seguiría faltando unos 2 billones de pesos casi para recortar esos 16,3 billones que están dentro de la ley de financiamiento, que estaban pensados para la ley de financiamiento y que estarían desfinanciando el presupuesto. Desde el Congreso se ha hablado de qué otras medidas tomar para hacer efectivo ese recorte de los 16,3 billones que aún tienen el presupuesto de 2026 desfinanciado. Pues precisamente, Sebastián, a mí me parece maravilloso que a través del decreto de emergencia económica hayan acogido una propuesta que yo he liderado durante hace 2 años ya, y era los beneficios tributarios. Nos acogieron los beneficios tributarios y se va a poder aliviar la carga de todas las personas que le debían a la DIAN en renta, en impoconsumo, en IVA, en retefuente, descontando el 85% de intereses, multas y sanciones, que eso es muy importante y positivo. Yo me siento satisfecha de haber dado la pelea, de haber insistido ante el gobierno nacional que era necesario estos beneficios tributarios y que los hubieran colocado en el decreto. Para mí es una ganancia para todas las personas que están hoy en deuda, que le están debiendo al Estado y que a nadie le gusta deberle al Estado, pero además es muy costoso deberle al Estado. Así que yo me siento satisfecha que hoy, 31 de diciembre, le pueda decir a todos los colombianos, ganamos esta lucha. La defensa que he dado durante los últimos años para generar estos beneficios tributarios la logramos, es decir, logramos este triunfo dentro de este decreto. Otro elemento importante, nosotros tenemos una ley de reactivación económica que ya pasó el primer debate, viene para el próximo periodo y tenemos el espacio, es decir, el gobierno que tendrá que hacer, de acuerdo a lo que establece el estatuto tributario, hacer una suspensión de cerca de 2 billones de pesos del presupuesto y tenemos el tiempo para darle trámite a esta ley de reactivación económica que incluye unos impuestos que no están dentro del decreto y que los hemos venido trabajando como iniciativa parlamentaria para poder generar un recaudo adicional. Eso esperamos que suceda en la próxima legislatura y que podamos ser responsables. Así como el Congreso aprobó un presupuesto deficitario de 16 billones de pesos, también ayudemos a buscar esos 16 billones de pesos. Ya a través de este decreto de emergencia se van a recaudar, y más la austeridad, descontando esta prima para los congresistas y demás, pues vamos a tener un espacio solamente de 2 billones a conseguir. Por tanto, somos responsables, yo soy responsable y espero que todo el Congreso sea responsable sacando adelante esta ley de reactivación económica que busca más ingresos sin afectar el bolsillo de la clase media. Creo que eso es súper importante, sin afectar el bolsillo de la clase media. Una frase clave esa que usted menciona, sin afectar el bolsillo de la clase media. Estaremos atentos a esas medidas que vendrán en la próxima legislatura. Representante Olga Lucía Velázquez, un gusto hablar con usted en Economía al Día de Negocios Dito. Muchísimas gracias, Sebastián, y quiero dejar un mensaje. Recuerden que tener una buena salud mental genera un país más productivo, una sociedad más próspera. Por eso yo le deseo a todas las personas una buena salud mental, cuiden sus hábitos, cuiden sus pensamientos, cuiden sus acciones, cuiden su vida, porque de su buena salud mental depende cumplir sus proyectos de vida, depende también sacar adelante sus metas, y con certeza el próximo año será maravilloso para todos y tendremos una gran reactivación económica y prosperidad, bienestar y abundancia con buena salud mental. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, representante. Y con esto hacemos una pequeña pausa comerciales y en instantes seguimos con más noticias económicas de Colombia y el mundo. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Economía al Día, y ahora vamos a hablar de pensiones, porque la pensión mínima de este año se mantuvo en 1.423.500 pesos, pero dado el incremento del 23% de salario mínimo anunciado por el gobierno nacional, esta cifra puede cambiar.
Por eso está con nosotros el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, para conversar sobre lo que pasará el año entrante con estas cifras. Presidente, un gusto que nos acompañe aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Buenas tardes ya, muchas gracias por tenerme acá. Gracias a usted, presidente. Cuéntenos, ¿cómo podría cambiar esta cifra de la pensión mínima? ¿Cuánto podría subir el año entrante? Entonces, las personas que vienen recibiendo una pensión mínima, ya sea en rentas vitalicias, con el régimen privado o con Colpensiones, pues su pensión se va a ajustar como el salario mínimo, porque en Colombia hay una jurisprudencia muy amplia que dice que la pensión mínima es el salario mínimo. Las personas que tienen una asignación pensional más alta, su pensión se va a ajustar, se ajusta generalmente con la inflación. Entonces eso es lo que pueden esperar los pensionados de Colombia. Y hacia el futuro, ¿sí? Sí, presidente, entonces eso quiere decir que las personas que ganan hoy la pensión mínima, que es 1.423.500, pasarían a ganar entonces 1.750.000 pesos aproximadamente, que es el salario mínimo mensual base que tendría el año entrante un colombiano que gane esa cifra sin auxilio de transporte. Eso es correcto. Perfecto. Y entonces, digamos, si alguien se gana 2 millones con un peso, o digamos una pensión superior a esa cifra de 1.423.000, subiría entonces el IPC, que entonces en este momento está en 5,3%, ¿correcto? Sí, sube el IPC que va a ser divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística el quinto día hábil del año 2026. Pues será necesario esperar hasta esa fecha, cuando sepamos cuánto fue el ajuste del IPC para saber cuánto van a quedar esas mesadas. Ahora, si usted se da cuenta, dado que las pensiones mínimas aumentan el 23%, dado este decreto del gobierno, la pensión, digamos, ese monto se empieza a comer, por así decirlo, pensiones que estén en el vecindario del salario mínimo. Entonces, por ejemplo, una pensión que hoy en día estaba, por ejemplo, en 1.800.000 pesos, que estaba por encima del mínimo, no alcanzará a subir suficiente como para quedar por encima del mínimo el próximo año, y entonces ya se desliza y esa pensión seguirá siendo el salario mínimo. No sé si esa explicación fue clara, pero es un poco complicado. Es decir, por ejemplo, digamos que yo me gano 1.500.000 pesos de pensión, que es superior al 1.423.000. Entonces, a mí me subiría solamente el 5,3%, pero de todas maneras con ese incremento me quedaría por debajo de lo que ganaría un pensionado que ganaba el mínimo en 2025. Entonces, en ese caso, ¿cómo se operaría? La pensión queda en el mínimo. Entonces usted antes tenía una pensión por encima del mínimo, pero dado que su aumento no le da para quedar por encima del mínimo, pues su pensión hacia adelante pues va a ser un salario mínimo. Entonces, por eso se habla del deslizamiento de las pensiones, porque una pensión que estaba por encima del mínimo, pues queda en el mínimo por los aumentos tan extraordinarios que estamos observando en el salario mínimo, y que pues tienen una cantidad de consecuencias adicionales. Por ejemplo, este aumento del salario mínimo claramente aumenta el pasivo pensional que la nación colombiana tiene para los pensionados actuales y futuros de Colpensiones, y entonces los colombianos básicamente nos estamos endeudando con todos esos colombianos, porque pues tendremos que responder por esas pensiones que se están generando a partir del ajuste extraordinario del salario mínimo, ¿no? Y en el régimen de ahorro individual, pues será más costoso para los colombianos poder consolidar el capital necesario para poder pensionarse. Antes una pensión mínima se obtenía cuando un colombiano acumulaba unos 350 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual. Ahora necesitará de un poco más de 400 millones de pesos para poder acceder a esa pensión mínima. Entonces, las noticias alrededor del salario mínimo son muy agridulces, porque si bien pues uno tiene claro que mejora la situación para las personas que devengan un mínimo, hay una cantidad de consecuencias no deseables para la economía, que es importante que los colombianos empecemos a entender para dar estos debates hacia el futuro con un poquito más de responsabilidad técnica.
Evidentemente es un panorama retador y que me lleva a preguntarle, presidente, ¿los fondos de pensiones están preparados para enfrentar este panorama? ¿Los rendimientos del ahorro pensional les permiten tener una base sólida para enfrentar este panorama con este aumento tan inesperado? Sí, los fondos de pensiones generan pensiones que están siempre vinculadas a las cuentas de ahorro individual, ¿no? Entonces, los colombianos cotizamos en el régimen privado y nos vamos a pensionar con nuestros ahorros y con la rentabilidad de esos ahorros. El problema no está por el lado de los fondos de pensiones privados, el problema está por el lado de las pensiones públicas que no tienen un respaldo, no existe un fondo de pensiones público y esas pensiones se financian con las cotizaciones que se le hacen a Colpensiones, que se gastan completicas pagando pensiones, más un giro muy sustancial del gobierno que necesariamente ahora va a tener que ser más grande, pues porque va a tener que responder por una pensión mínima mucho más alta. Entonces, lo que está sucediendo es que a partir de nuestros impuestos estamos financiando pensiones. Hoy en día la nación gira 70, 80 billones de pesos al año para que Colpensiones complete las mesadas pensionales. Esa responsabilidad va a crecer y el peso de las pensiones en las erogaciones del gobierno nacional van a crecer. Presidente, y con eso en mente quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que la reforma pensional todavía no está en firme, ¿qué podría pasar cuando llegue ese momento? Si queda en firme la reforma pensional finalmente, ¿qué agravante tendría con esta situación? Sí, el agravante es que en el futuro la reforma pensional lo que propone es que el sistema pensional colombiano dependa mucho más del sistema público. Y el sistema público es un sistema desfinanciado, es un sistema que tiene un pasivo. Los colombianos tenemos una deuda con ese sistema pensional hoy en día del 100% del Producto Interno Bruto. Con la reforma pensional eso aumenta al 160% del Producto Interno Bruto y será aún más todavía porque pues, se dieron estas modificaciones adicionales en el salario mínimo. Entonces, nos toca hacer cuentas hacia adelante, nos tocará con muchísima seguridad hacer otras reformas para balancear las cuentas del sistema público porque pues así como está no era sostenible y con estos ajustes del salario mínimo pues se hacen menos sostenibles. Y claro, la sociedad como que pasa este tema por alto y como que no le presta mucha atención porque es el futuro, pero el futuro tarde o temprano llega. Entonces tarde o temprano nos va a tocar ponernos juiciosos en Colombia a ver cómo es que vamos a financiar ese pasivo pensional que hoy en día se está generando y que se va a generar hacia el futuro debido a las mesadas y al salario mínimo. Efectivamente, un pasivo pensional que requiere tomar acción. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, fue un gusto que nos acompañara hoy en Economía al Día de Negocios Dito. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para celebrar, para desearles a todos un muy próspero 2026, lleno de ilusión, lleno de cosas buenas y de ojalá decisiones importantes que nos lleven a un contexto pensional más sostenible y a poder soñar con una vejez digna para todos los colombianos. Así es, todos deseamos lo mismo. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo, chao. Hasta luego, que esté muy bien. Y en otras noticias, el Departamento Nacional de Planeación dio a conocer que va a empezar la implementación de la actualización del SISBEN por medio del uso de registros administrativos oficiales, ajustando así de forma automática la información socioeconómica y de las personas y de los hogares colombianos sin tener que depender únicamente de encuestas presenciales. El objetivo de esta actualización es mejorar la focalización de subsidios y programas sociales del Estado para los colombianos beneficiarios del SISBEN. Y hay novedades frente al pasaje de Transmilenio, que subiría de 3.200 pesos a 3.450 pesos en 2026. Esto representa un incremento de 250 pesos o el 7,8%. Esta cifra hizo parte del proyecto presupuesto distrital para el próximo año en la que se espera destinar 12,8 billones de pesos para garantizar la ejecución del sistema, combinando saldos iniciales, ingresos propios, transferencias de créditos y otras fuentes de financiación. Y el Ministerio de Transporte se pronunció con su nueva estrategia FOPAT, que propone a los propietarios de taxis a gasolina o a gas
con una antigüedad igual o superior a 10 años, la postulación para recibir beneficios económicos de hasta 42 millones de pesos, por la reposición del vehículo en unos 100% eléctrico o hasta 10 millones adicionales para la adquisición e instalación de puntos de carga eléctrica en casa. Sumado a esto, el 10% de descuento en el SOAT, 30% de descuento en la revisión técnico-mecánica, dejar de lado el pico y placa y el día sin carro, con una funcionalidad completa de un servicio más eficiente, competitivo y limpio. Al respecto se pronunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y esto fue lo que dijo. Deben surtir un proceso, obviamente, y tienen que cumplir unos requisitos, ¿cierto? Que lleven un tiempo realmente con el vehículo activo, prestando el servicio público, etcétera, que tengan garantizada la financiación y de hecho hasta apoyamos ahí unas líneas de crédito, estamos incluso ayudando a subsidiar ese tema de la financiación y demás, o sea, se ayuda, se apoya también el sistema de recarga de cada taxista, o sea, estamos... Todos los aspectos, ahí está el FOPAT. Y seguimos hablando de temas que tienen impacto en el medio ambiente, porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales impuso una sanción a la compañía Hidroituango con una multa de 753 millones de pesos. La Autoridad Ambiental declaró responsabilidad en 4 cargos relacionados con captación de agua, contaminación atmosférica y manejo de materiales. Y a esta hora hacemos una segunda breve pausa comercial, pero en instantes esperen las noticias internacionales y las movidas empresariales que son noticia a esta hora del día. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Economía al Día y ahora es momento de las noticias internacionales. Empezamos hablando de China, que pondrá aranceles de 55% a las importaciones de carne vacuna. Los países que tendrán este impuesto serían Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Esta medida entrará en vigor a partir de mañana 1 de enero y la razón del incremento se debe a que la compra de carne extranjera ha perjudicado a la industria nacional de China. Además, el Ministerio de Comercio describió estas medidas como una protección que se irá regulando de manera gradual. Y ahora hay que hablar de Estados Unidos, que anunció sanciones contra un grupo de 10 individuos y entidades con sede en Irán y Venezuela que supuestamente están vinculadas al tráfico de armas entre ambos países. Entre los sancionados se encuentra la empresa Aeronáutica Nacional Venezolana, vinculada a la venta de millones de dólares iraníes a Venezuela. Las sanciones también afectan a 3 individuos radicados en Irán que presuntamente participan en un intento de adquirir sustancias químicas utilizadas para misiles balísticos, según reveló la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Y en la movida empresarial es protagonista JP Morgan Securities, que realizó hoy una operación relevante en el mercado accionario de Colombia, ya que vendió la totalidad de su participación en Grupo Éxito por un total de 27.419.715 en acciones, lo cual representaba alrededor de 2,11% de la compañía colombiana. Como no se conoce el comprador, será necesario esperar al próximo boletín de accionistas del Grupo Éxito previsto para febrero, o de otro lado, a que la compañía revele oficialmente quién adquirió esa participación que hoy está dejando JP Morgan. De igual manera, no se conoce con exactitud la razón por la que JP Morgan decidió desistir de su parte accionaria en Grupo Éxito. Ahora hay que hablar de Terpel, que proyecta la instalación de 14 nuevos puntos de carga rápida como parte de la expansión de su estrategia en electromovilidad. La compañía precisó que durante el 2025 se puso en funcionamiento alrededor de 20 estaciones y también comentaron que las nuevas ubicaciones previstas para el 2026 estarán en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena, así como en el eje cafetero, específicamente en Armenia, Pereira y Manizales. Además, la empresa señaló que las ventas de vehículos eléctricos continúan en aumento y se espera que se dupliquen, tal como ocurrió en el 2025 frente al 2024. Y con estas noticias cerramos esta emisión de Economía al Día. Muchas gracias por su sintonía y los dejamos con toda la programación de Negocios Dito. Feliz mañana para todos.